bienvenidos a este programa de Mujer Aún Hay Esperanza. Estamos en temas de salud, estamos en la serie Cuidando el Templo y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la prevención. Así que quédense con nosotros. Nuevamente está conmigo la doctora Ángela Molina, así que bienvenida a este programa. Qué gusto estar de nuevo ya en el último de esta serie, ¿verdad? De Cuidando el Templo. La verdad es que ha sido de bendición y satisfacción para mí compartir con usted y con la audiencia este tema tan importante y tan bonito, ¿verdad? ¿Qué es prevención? Evitar que lleguemos al punto de enfermarnos, tomar acciones que nos hagan mantener un buen estado de salud, mantener nuestra salud, evitar enfermarnos, mantener el equilibrio, ¿verdad? Son acciones que hacemos para que no se pierda el equilibrio de una buena salud, ¿verdad? Entonces, y las tres oportunidades principales que un ser humano necesita para tener una vida plena o alcanzar un buen nivel de desarrollo es disfrutar de una vida prolongada y saludable. Esa es una oportunidad que todo ser humano debería tener. Adquirir conocimientos es la segunda oportunidad que todos deberíamos de tener, y también tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno o decente. Entonces, nosotros trabajamos como médicos el nivel de prevención, el nivel de curación y luego ya el nivel de rehabilitación. En cuanto a la prevención, es básica la educación en salud o la promoción de la salud, ¿verdad? Que las personas, que los gobiernos, que el Estado también haga acciones que lleven a la comunidad o a los pueblos o a las naciones a tener ese nivel, esa calidad de vida, ese nivel de desarrollo. Entonces es importante todo esto. Y realmente el Señor quiere que nosotros como templos, su cuerpo, nos cuidemos, pero que también podamos estar informados, ¿no? Que a veces no queremos informarnos, no queremos, yo ya lo aprendí todo, ya estoy grande, ya no necesito saber, sino el ser humano siempre necesita estar en continuo aprendizaje, ¿verdad? Así que podemos aprender también entonces ahora de la prevención. ¿Verdad? Vamos a ver la prevención en los diferentes ciclos de la vida. En el embarazo, vamos a ver, hay acciones que se pueden tener de prevención en la infancia, durante la adolescencia, en la vida adulta y la vida del adulto mayor. Entonces, aquí vamos a ir viendo por etapas. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera etapa, que es en el embarazo. Durante el embarazo, pues hay muchas acciones que se pueden tener para reducir, sobre todo que la meta sea reducir la mortalidad materno-infantil. No se vale que una mujer muera por una causa que debería traerle felicidad, como es la maternidad. No se vale que haya una alta tasa de muerte por algo que es tan natural, que es una bendición tener un bebé. No debería ocurrir, ¿verdad? Debería de ser bajo el índice. Lamentablemente, en los países de bajo nivel de desarrollo humano hay mucha mortalidad. Entonces, a veces el Estado tiene programas, pero también las personas a veces son renuentes a ir al control prenatal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acciones que se deben tomar durante el embarazo son la alimentación, ¿verdad? Para que la madre evite que esté en un estado de malnutrición, que puede ser que tenga mucho peso o que esté desnutrida, ¿verdad? Y también evitar que la madre llegue a tener anemia. Bueno, debería de ir al control a más tardar en el primer trimestre, ¿verdad? Y nosotros los médicos dividimos el embarazo por trimestre, y el primer trimestre es el embarazo el periodo de mayor riesgo, ¿verdad? Pero una mujer debería de saber que está embarazada desde el inicio, desde el primer trimestre, antes de eso, para evitar complicaciones, porque muchas de ellas ya están embarazadas y no saben, y toman medicamentos, a veces se automedican, y eso puede ser dañino tanto para la salud materna como para la salud del bebé. Entonces, los controles debieran hacerse por lo menos cada mes, ¿verdad? Por lo menos tener un control
un control mensual para que ahí le midan su presión arterial, la pesen, le hagan algunos exámenes, revisar que la madre no tenga alguna infección y durante este control pues tener su vacunación, que es la vacuna del tétanos, muy importante, que debe ponerse, la vacuna contra la influenza, velar que tenga todos sus esquemas de vacunación completos, darle alguna suplementación como hierro, ácido fólico. Las mujeres pues piensan que no pueden hacer nada durante el embarazo. Sabemos bien que no es una enfermedad, que es un estado fisiológico y es parte de la vida, pero también algunas mujeres tienen cargas laborales muy fuertes, ¿verdad? Cargas exhaustivas de trabajo que hace que puedan tener un embarazo, un embarazo prematuro o niños de bajo peso, ¿verdad? Y tener un niño de bajo peso es tener un niño que tiene riesgo para su salud, riesgo de enfermarse, riesgo de morir. Entonces, esto es bien importante. También es importante mencionar que deben haber un espacio intergenésico, un espacio entre cada niño. Por lo menos una madre debería de tener un niño cada dos años. Esa es digamos, la brecha intergenésica o lo saludable entre cada hijo, 2 años. ¿Por qué? Porque va a dar chance a que la madre, tanto como la madre como el bebé conviven, que se den los 2 años de lactancia materna, que la madre se recupere, ¿verdad? Para evitar que tenga un desgaste físico y emocional, porque ustedes sabrán bien que pues tener un bebé, cuidar un bebé, amamantar un bebé requiere bastante energía. Entonces, así es. Y también para no dejarlo fuera, el control postnatal, ¿verdad? O el puerperio. Después de que la madre ha dado a luz su bebé, el periodo de puerperio o los 40 días posteriores al nacimiento de un bebé, es importante que la madre tenga una evaluación médica. Es muy bonito ver cuando las mamás llegan a la consulta con su bebé ya en brazos y llegan a vacunar a su bebé y también ellas pasan al control postnatal. Entonces, todo esto da oportunidades, ¿verdad? Son oportunidades que todas las mujeres debieran tener. Bueno, y volviendo a los niños, ¿verdad? El niño desde la infancia, pues hay acciones que se deben tomar de prevención. La meta en cuanto a los niños es prevenir la mortalidad y las enfermedades que son prevenibles. Un niño no debería morir de diarrea, un niño no debería de morir de neumonía a las alturas de conocimiento que hay ya en la medicina. Pero como mencionábamos, hay muchas brechas que impiden que estas acciones se tomen o se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces, prevenir enfermedades propias de la infancia es la meta en este periodo. Es un periodo de crecimiento, es un periodo en que el niño está ganando peso, la alimentación es fundamental, ya lo vimos, hablamos de lactancia materna en el programa anterior. Los niños deben recibir suplementos de vitaminas, ¿verdad? Hay periodos en que el niño necesita recibir estos suplementos de hierro, de vitaminas, no en todos los periodos, ¿verdad? Yo he hablado a veces con las mamás, ellas quieren darle a los niños desparasitante cada 6 meses, ¿verdad? Y eso no siempre es necesario. Enseñarle al niño buenos hábitos higiénicos. En esta etapa es importante enseñarle a lavarse las manos, enseñarle a lavarse los dientes, ¿verdad? Entonces, esas son acciones que al niño aquí se empiezan a enseñar. Se le puede empezar a lavar los dientes desde el bebé, desde que empieza, aun cuando todavía no tenga dientes, se le puede empezar ya a enseñar, a estimular, lavarle las encías, ¿verdad? Después de que lo amamantan o después de que le dan el biberón. Pues es importante que todos los bebés al nacer tengan una atención perinatal o una atención después del nacimiento. Esta atención sirve para ver señales de peligro, para ver que el niño no tenga alguna malformación, que el niño no tenga algún signo que nos evidencie que tiene necesidad de una atención especializada. Debe en el periodo de puerperio de la madre, ahí se inician las vacunas de los bebés. Hay
vacuna contra la hepatitis que en Guatemala se le administra a los recién nacidos. Se administra también la vacuna de BCG, que es para prevenir la meningitis tuberculosa en los niños. Ya cuando el niño crece un poquito más y ya empieza a caminar, a dar sus primeros pasitos, es cuando creo que las mamás más energía necesitan, porque tienen que estar corriendo atrás del niño que se les va por ahí y se caen, ¿verdad? Entonces la prevención de accidentes es importante en esta etapa. Velar por ejemplo, una actividad es velar porque el niño no meta tenedores en los enchufes, no se caiga, que no se suba a alturas que puede lastimarse, ¿verdad? Tener las botellas de desinfectantes, cloro y todo en botellas rotuladas y a alturas donde el niño no pueda tener acceso a ellas. No poner cloro o desinfectantes en botellas como de gaseosas o de jugos. Entonces, tenemos que tener también prevención en el hogar en cuanto a la violencia, en cuanto a abuso. Realmente todos estos son temas amplios, grandes, ¿verdad? Pero debemos de informarnos acerca de ellos. Primera de Corintios 6:19 que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que este cuerpo le pertenece a Dios, ¿verdad? Es templo del Espíritu Santo y por lo tanto hay que cuidarlo. Así que seguimos nuevamente. Seguir con la etapa, una etapa muy bonita de la vida, que es la adolescencia, ¿verdad? Mi mamá decía, ahorita estás en la mejor etapa de tu vida. Y es cierto, es una etapa muy bonita, muy alegre, muy especial, pero también tiene retos. Tiene retos tanto para los padres como para el propio adolescente, ¿verdad? La meta en esta etapa, la meta de salud debería ser que es promover una etapa de transición a la vida adulta de manera plena y digna, ¿verdad? Y preparar a los jóvenes, a los adolescentes para una paternidad responsable. En esta etapa, pues como ya mencionamos, también una alimentación balanceada es importante. La orientación sexual o la educación sexual es fundamental que los padres se informen y se la den a los hijos, ¿verdad? Nada como que los padres lo informen a uno de esto y no las amiguitas, no la televisión, no esperar a que se lo enseñen en la escuela o que se lo enseñe otra persona, sino ser los padres los que aborden el tema con las hijas, con los hijos, para prevenir, ¿verdad? Prevenir infecciones de transmisión sexual, prevenir que las jovencitas y los jovencitos inicien su vida sexual muy temprano, porque esto tiene riesgos de contraer infecciones, de contraer enfermedades, de embarazos en la adolescencia que son de riesgo, ¿verdad? Embarazos en la adolescente se han elevado mucho en los últimos años. Se les enseña muchos estilos de vida poco saludables a través de los medios, los programas, las series juveniles. Entonces, se les enseña que el joven puede hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Y que no va a correr riesgos, pero eso es solo una ficción, porque en la realidad el tener una sexualidad, una conducta sexual de riesgo nos va a hacer que nos enfermemos. En mi experiencia como médico yo he visto lo difícil que es para un adolescente amamantar un bebé, lo difícil que es para un adolescente dar a luz un bebé. Entonces sí no es lo mismo que sea una mujer ya en una edad fuera de la adolescencia, ¿verdad? Ya después de los 18, 20 años, es diferente la forma en que ella puede enfrentar esto que requiere, pues, carácter, que requiere responsabilidad, un compromiso. Entonces, sobre todo es triste que un adolescente por tener una vida sexual poco informada o desde temprano adquiera papiloma humano o que adquiera VIH o que se vean frustradas todas sus esperanzas que tiene y sueños por una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Hay una vacuna que se debe poner en las adolescentes, que es la vacuna del tétanos, ¿verdad? Esta es una política por lo mismo que se han visto que hay embarazos en la adolescencia, entonces desde esa edad se vacuna a las adolescentes. Pues todas las jovencitas
deberían de recibir su suplementación de ácido fólico, de hierro, porque Guatemala y los países de Latinoamérica tienen, todavía vemos anemia en las adolescentes, ¿verdad? El hecho de la menstruación hace que la mujer tenga esta recurrencia a la anemia y también la carencia de alimentos de calidad, ¿verdad? Entonces, es importante que el adolescente también reciba esta suplementación. Es barata, son 5 miligramos o una tabletita de ácido fólico que debe tomar semanalmente, ya que en esta etapa la actividad física, como veíamos en el programa anterior, es importante. Reforzar hábitos higiénicos, porque no me dejarán mentir las mamás que nos están escuchando y que tienen hijas e hijos adolescentes. En esta etapa hay que regañarlos para que se bañen, estarles insistiendo que se cepillen los dientes, ¿verdad? Y llega una etapa en que después usted ya no los puede sacar de enfrente del espejo porque ocupan todo el tiempo estando ahí en el espejo. Pero es una etapa en que hay que reforzar hábitos higiénicos, ¿verdad? Las adolescentes ya empiezan a inquietarse con el noviazgo, a tener preguntas, ¿verdad? Entonces debe hablarse abiertamente con ellas, deben orientarlas de cómo evitar que pues sufran de violencia de un novio que las golpee, que las maltrate, ¿verdad? O que las quiera obligar a tener actividades para las cuales ellas no están listas. Entonces, prevenir también el abuso que adolescente, a qué conductas tener para evitar ser víctima de esto también, a no andar en lugares que sabemos que son oscuros, andar solas, ¿verdad? Andar fuera de horarios, muy en la noche, entonces, o visitar lugares donde sabemos de qué riesgo, o mentirle a nuestros padres, porque a veces nuestros padres piensan que estamos en la escuela o que estamos estudiando y andamos por otros lugares, ¿verdad? Entonces, estimular la confianza en la adolescente es importante. Entonces, hablando siempre acerca de la prevención y en este momento entonces vamos a hablar acerca de la edad adulta, así que continuamos. La meta, pues como ya mencionábamos, es tener una vida saludable, prevenir enfermedades, tanto laborales como enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar siempre que debemos tener una alimentación equilibrada, hacer actividad física y también velar por nuestra salud mental. Nuestro trabajo también puede causarnos alguna enfermedad. Por ejemplo, si pasamos muchas horas sentadas en una máquina de coser, porque trabajamos en una maquila o porque trabajamos en somos secretarias, o eso es importante que sepamos pues levantarnos a cada cierto tiempo, poner recta nuestra espalda. Si en nuestro trabajo nos toca levantar alguna carga, una caja o algo que pese, aprender a levantar los pesos, informarnos de todas estas actividades, ¿verdad? Todo esto es importante, por eso es importante que tengamos vacunas como la antitetánica para prevenir algún tipo de infecciones. En esta etapa es importante el reforzamiento del autocuidado y de hábitos higiénicos, ¿verdad? Prevención del cáncer de mama y la prevención del cáncer del cérvix, ¿verdad? Estos dos tipos de cáncer, pues que son más comunes en las mujeres, son totalmente prevenibles y el cáncer del cérvix se puede prevenir, ¿verdad? Es un cáncer de avance lento que nos permite detectarlo si tenemos la rutina de realizarnos el examen de Papa Nicolau por lo menos cada 2 años, si mi último examen fue normal. Si mi último examen salió bien, como dicen las señoras, entonces debería de realizarse el siguiente cada 2 años. Pero si su examen dio algún tipo de alarma, ¿verdad? Algún tipo de crecimiento anormal de células o precáncer, entonces, o alguna lesión, entonces debería de hacerse a los 6 meses o según la recomendación de su médico. Igual el autoexamen de la mama, ¿verdad? El autoexamen mensual
Se espera que se haga después del periodo menstrual, por lo menos unos 8 días después de que pasó la menstruación, para que sus mamas no estén tan sensibles y se haga su autoexamen. Hay muchos tutoriales, muchos videos, mucha información que nos indican cómo realizar el autoexamen. Quizá al principio va a sentirse raro hacerse el autoexamen, se lo puede hacer durante el baño, cuando usted se está bañando, puede usar un espejo cuando se está cambiando de ropa y revisar sus mamas. Entre más las conozca, más fácil se va a volver una experta y va a ser más fácil detectar cualquier anormalidad. Y pues también hacernos un examen de ultrasonido de nuestro útero cada cierto tiempo. No le voy a decir que se lo haga cada año, pero por lo menos en alguna etapa de su vida, durante el embarazo se los hacemos, pero posterior a ello, por lo menos cuando ya entra en el climaterio, es importante, o durante la menopausia, es importante que se haga su examen de ultrasonido de su útero o de su matriz para descartar que hay alguna masa en sus ovarios, en su útero, y no esperar hasta tener sintomatología, porque hay enfermedades que no van a presentar sintomatología, sino hasta que ya estén en periodos avanzados. Y no dejando de mencionar también la prevención de la violencia, la prevención de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que es tan importante mencionarla en estos programas. Es importante que las mujeres sepamos que si un esposo está golpeando no es porque es su culpa, sino que hay formas de evitar esto, ¿verdad? Entonces, si en el adulto mayor tenemos acciones, ¿verdad?, que podemos tomar, y por supuesto, en la meta es que tengamos una salud prolongada, una vida prolongada, que lleguemos a una vejez estando sanos, pero el proceso del envejecimiento va a hacer que se desarrollen enfermedades, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, la alimentación debe ser también balanceada. Como mencionamos en el programa anterior, actividad física moderada, también actividad ocupacional, porque a veces cuando ya las personas entran en la etapa de la jubilación, pues se aburren en casa. Es importante tener alguna terapia ocupacional, o como yo le decía la vez pasada, estar en algún club de algo, ¿verdad? Un club de pintura, un club de cocina, un club de algo, reunirse con sus amigas, platicar, y pues que los hijos la llamen también es importante, ¿verdad? Para que la mamá no se sienta sola o que ya se olvidaron de ella. Es importante que toda la familia se involucre en esto. Y aquí el control periódico de si ya hay alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, algún tipo de enfermedad crónica, alguna enfermedad como del hígado, alguna enfermedad articular, es importante pues ir a su control periódico de enfermedades, tomar sus medicamentos, conocer sus etiquetas para no dosificarse 2 veces, ¿verdad? Porque algunas veces en esta etapa pues ya se pierde a veces un poco la memoria, y eso es parte del envejecimiento. Ir a sus terapias de rehabilitación, sus esquemas de vacunación. La vacuna contra la influenza en esta etapa es muy importante, porque el adulto mayor es una población de riesgo, ¿verdad? Entonces, en esta etapa es muy importante vigilar por las caídas. Las caídas es algo que ocurre mucho en esta etapa porque nuestros músculos empiezan a atrofiar o a hacerse menos voluminosos, ¿verdad? Se pierde masa muscular, entonces eso nos hace perder un poco el equilibrio. Por eso es importante la actividad física. Sin embargo, siempre va a haber ese riesgo de perder el equilibrio, entonces es importante en la casa prevenir, ¿verdad? Poner pasamanos, si hay escaleras en la casa, en los baños, utilizar pasamanos para que el adulto mayor se pueda sostener. Todo esto va a hacer que se eviten caídas. Entonces, siempre tomar algunas medidas para evitar accidentes dentro del hogar, ¿verdad? Vigilar si ya necesita usar algunos anteojos. Algunos los usamos desde que
tenemos 4 o 5 años, pero a veces también las enfermedades como la diabetes pueden hacer que se pierda agudeza visual, que se reduzca nuestra agudeza visual, y eso va a ser necesario velar, porque si los anteojos que está usando y son los de hace 15 años, hay que ver si no necesita unos nuevos anteojos, ¿verdad? En esta etapa el adulto mayor se vuelve más vulnerable, entonces es importante velar por esas áreas de vulnerabilidad. Emocionalmente también se pasa por un estado de vulnerabilidad porque dejó de trabajar en lo que tanto le gustaba y ahora está más tiempo en casa. Entonces hay que escucharlo, hay que platicarle, hay que, ¿verdad? Entonces hay que participar con él en esta transición de ser una persona que laboraba a ser una persona económicamente activa, a una persona que ahora pues está en un periodo de jubilación, pero que debe disfrutarlo porque es una etapa bonita también de la vida. Yo creo que vamos a ir cerrando con algunos consejos, porque en todos los periodos yo les hablé de alimentación, dedicamos un programa para la alimentación. Yo sé que quedaron algunas lagunas, quizá algunos espacios que no se lograron llenar, pero yo solamente quiero terminar con estos consejos de alimentación, que debemos tener un equilibrio entre la cantidad del alimento, ¿verdad? Para no comer de más, pero tampoco de menos, pero también la calidad del alimento. Cuando hablamos de carbohidratos, estuvimos hablando que es una porción grande la que nos requiere nuestra alimentación, pero también debemos de ver qué carbohidratos son los que vamos a consumir. En cuanto al consumo de los carbohidratos, debemos ver que sean alimentos de preferencia grano entero, ¿verdad? Las famosas harinas integrales, los famosos alimentos de grano entero, no tanto de harinas refinadas o de harinas blancas, como se pueden ver, ¿verdad? Sino alimentos de grano entero. Entonces, todo lo que se llama integral, ¿verdad? Que posee mucha fibra, que es saludable y que es buena para prevenir tantas enfermedades como el cáncer. Entonces, previene cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, nos ayuda con las enfermedades cardiovasculares. También es importante hablar de que pues si aumentamos este consumo de carbohidrato de grano entero, entonces reducimos todo lo que es harinas refinadas. También vamos a reducir el consumo de carnes rojas, si es mucha la carne roja que nos gusta consumir, aunque a veces está tan cara que no nos da para comprar tanta carne roja, ¿verdad? Pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana sí es recomendable. Si estamos consumiendo diario, debemos reducirla. Podemos consumir pescados, podemos consumir carnes blancas, vegetales en abundancia, reducir el consumo de grasas. En cuanto a las grasas, revisar nuestras etiquetas, si tiene alto contenido en grasas trans y grasas saturadas, que ya hablamos en el programa anterior, ¿verdad? Entre menos grasas saturadas y menos trans consumamos, pues es mucho más favorable. Todo lo que está empacado, ¿verdad? Regularmente contiene grasas trans y grasas saturadas. Reducir todo lo que es ultraprocesado y procesado, como les mencionaba. Por ejemplo, todo lo que es embutido tiene mucho procesamiento. Si usted se da cuenta, usted no puede ver de qué está hecho el embutido porque es ultraprocesado y tiene muchos químicos o preservantes que van a causar en alguna medida enfermedades, altos consumos de sodio, ¿verdad? Altas cantidades de sodio que nos van a hacer, que son causantes de enfermedades también, ¿verdad? Para las madres es importante que sepan reducir en los niños el consumo de edulcorantes o colorantes artificiales. Los colorantes artificiales pueden causar alergias en los niños y también déficit de atención. Entonces, aparte de que contienen altas cantidades de azúcares, es importante. Por ejemplo, si vamos a escoger un cereal, a veces a los niños les gustan porque tienen figuritas y colores, ¿verdad? Y que son bien dulces. Entonces, sepan las mamás que estos tienen mucho colorante, mucho saborizante y mucho azúcar que va a causar enfermedades en sus niños y les va a alterar en alguna medida su salud. Y también como
para cerrar con broche de oro, podemos probar con nuevas legumbres, ¿verdad? Como el garbanzo, la soya, con lentejas. Quizá en nuestra cultura como guatemaltecos, nosotros no usamos estos otros granos que hay tan variados en nuestros cultivos, y a veces se exportan porque la gente no los consume, pero sí son beneficiosos. Y a veces creemos que el grano solamente están el arroz, el frijol y el maíz, pero hay tantas legumbres y tantos granos que podemos consumir y que son saludables. Entonces, recuérdense, consumir verduras, consumir legumbres, consumir agua, consumir fruta. Es algo muy saludable, nos va a mantener sanitos, nos va a mantener, evitarnos gastos en salud, y vamos a tener una vida y una vida adulta prolongada y saludable. Quiero agradecerle de todo corazón, pero gracias por orientarnos, educarnos, enseñarnos. Entonces, lo que dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ya fuimos avisadas, hermanas, ya fuimos entrenadas, ya orientadas en este sentido, y pues ahora nos toca a nosotras, ¿verdad? Hacer las cosas. Así que vamos a orar. Te damos gracias por este privilegio que nos has dado, Padre, de abordar temas de salud en Mujer Aún Hay Esperanza. Ayúdanos, Señor, pues primeramente a confiar en ti. Luego, Señor, gracias por estos consejos, esta orientación que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a practicarla para que también podamos tener una vida, Señor, que te agrade. Gracias porque somos ese templo, Señor, tuyo, el cual nuestro cuerpo y nuestra vida te pertenecen. Y gracias porque solamente somos administradores. Bendice a la doctora Ángela y gracias, Padre, por esta oportunidad que le has dado también de compartir con nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Muchas gracias y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.